Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Se dice que acostados y en ayunas, ¿verdad? Hoy es el Día del Señor, es un día muy especial en general para todo ser humano. Es el día del descanso, para la mayor parte de la gente es día del descanso. Y bueno, también quiero decirles que reciban un saludo de la familia cristiana de Restauración Familiar Cristiana en Aguascalientes. Hoy fuimos invitados por su pastor para traer una palabra que Dios ha estado recordándonos a nosotros. Y como hoy, todos los días, no deje el Señor de hablarnos. Yo acostumbro a mencionar a la congregación, decirles que mantengan sus oídos, sus ojos, su mente, su corazón abierto, porque en todo momento Dios nos va a hablar. Esto me recuerda que en una ocasión que veníamos viajando por esa carretera hacia Moroleón y antes de llegar a Irapuato, de repente había un espectacular sobre la carretera que decía: deja que su grandeza te contagie. ¿Y por qué te digo esto? Porque todos los días Dios nos estaba hablando, y al ver esa frase me quedé meditando, y después leí la parte de abajo y decía wonder. Pero ¿cuál fue la frase que me impactó a mí? Deja que su grandeza te contagie. Y esto sería para todos, cada día preguntarnos: ¿cuántos de nosotros dejamos que la grandeza de Dios nos contagie? Hablamos de muchas de las maravillas cada día de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Cuando vemos el nacimiento de un pequeño, nos contagiamos, nos maravillamos de poder ver a un ser nuevo en esta tierra, y más el poderlo tocar, sus manos, sus pies. Es algo sorprendente poder ver un bebé y después verlo crecer, cuando da sus primeros pasos, cuando empieza a mencionar sus primeras palabras, las gracias que hace, aún sus travesuras nos contagian y nos maravillan. Y yo te quiero decir que en este día, como todos los días, Dios siempre algo tiene la manera de sorprendernos. Y el tema de hoy se llama: pensamientos son caminos y caminos son destinos. Y si quisiéramos utilizar otra frase, tu pensamiento, dice la Escritura, está ¿dónde? En tu corazón, en ese lugar secreto. ¿Cuántos de aquí hemos llegado en nuestra vida? Hoy en día tenemos un lugar secreto. Posiblemente tienes un lugar a donde acostumbras a leer la palabra, donde acostumbras orar, pero el lugar más secreto del ser humano es tu corazón. Ahí donde muchos de nosotros no conocemos todo lo que hay ahí, para que los mismos profetas del Antiguo Testamento digan que el corazón es tan secreto que llega el momento en que es tan engañoso y perverso más que todas las cosas, y el único que conoce esa parte de tu corazón es Dios, o esa parte de tu ser. Entonces recuerda esto, que nuestros pensamientos hacen caminos, y nuestros caminos hacen ¿qué? Un destino. Y para eso les voy a pedir que si nos proyectan la cita de Isaías 55, que es parte de nuestro texto de este lema. Dice así. ¿Qué dice ahí? Les voy a pedir que me acompañen a la lectura, es hasta el verso 11. Dice: buscad a Jehová mientras que puede ser hallado, llamadle en tanto que está ¿qué? Cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia ¿dónde? A Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué más dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y
pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos darte las gracias y queremos reconocer que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que igual tus caminos no son igual que nuestros caminos, y que en este día tu palabra hará prosperar nuestra vida espiritual y que cumplirá los deseos de tu corazón en nuestro corazón. Reconocemos que requerimos tu palabra para poder hacer cambios, que requerimos tu palabra para ser confrontados, requerimos tu palabra para ser consolados y ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puedes decirle a la persona que tienes a tu mano derecha o a tu mano izquierda de esta manera: recuerda que nuestros pensamientos son caminos y nuestros caminos son destinos. Cuando yo vi esta porción de la Escritura me di cuenta que detrás de cada pensamiento del ser humano hay un sentimiento. No solamente es un pensar, un hacer, sino detrás de cada pensamiento hay un sentimiento. Y por eso es tan importante guardar nuestro corazón. Y para Dios es importante ese lugar secreto del ser humano. Incluso muchos de nosotros desconocemos qué hay en nuestro corazón, y muchas veces esta parte secreta de nuestro corazón aparece en un momento de crisis. ¿Te has dado cuenta que cuando te enojas o te preocupas, actúas de la manera que nunca te habías imaginado? Incluso hasta te cuestionas la manera de ser, de pensar, y la gente que está a tu alrededor también te lo va a hacer saber. Te hacen saber que la manera en que actuaste, la manera en que pensaste, la manera en que hablaste no fue la correcta, porque desconocemos lo que hay ahí. Y recuerda lo que dijo el Señor, que sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa que tú valores, que yo valore, ¿qué es lo que tenemos que guardar? Nuestro corazón. Y aquí habría que preguntarnos: ¿cómo guardo mi corazón? ¿Alguna vez te has puesto a pensar o te has dedicado a la tarea de guardar tu corazón? ¿Cómo guardas tu corazón? Recuerda que el Señor nos dio 5 sentidos corporales. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? A través de lo que escucho, a través de lo que veo, a través de lo que hablo, a través de ¿qué? Lo que pienso, lo que siento, lo que toco y lo que gusto. ¿Sí? Porque todo eso va a generar en nuestro interior, en la parte almática de nuestro ser, a donde están las emociones, donde está nuestro intelecto y nuestra voluntad, dirigir ¿qué? Nuestros caminos. ¿Y qué dijimos? Pensamientos son caminos, caminos son destinos, y a donde me dirijo estoy marcando un destino, porque ahí están mis pensamientos. Y para eso fuimos llamados al reino, para renovar nuestra mente. Ahora a través de los pensamientos del Señor, porque sus pensamientos, ¿qué decía el texto? Son más altos y no son nuestros caminos. Y para ello hay muchas maneras en las cuales el enemigo de nuestra alma utiliza. Imagínense que ahorita que veníamos para acá, de repente hallamos lugares donde vendían carnitas. ¿Y cómo sabíamos que eran carnitas? Por el olor, ¿verdad? Y de repente ese olor, ¿qué hace? Que dirijamos nuestro camino, nuestro pensamiento. Y posiblemente recordemos eventos, ¿verdad? Veníamos para acá y recordé hace 15 días que estábamos en Moroleón, Guanajuato, y de ahí algunos de ustedes, no sé si conozcan, hacia Michoacán hay un lugar que se llama Guandacareo. Es un lugar de balnearios. Y hace 15 días que estuvimos allá, fuimos allá el día después, al domingo, el día lunes, fuimos al balneario. Y antes de llegar al balneario, lo que la mayor parte de la gente compra son ¿qué? Carnitas. ¿A dónde se quedó todo ese recuerdo? Aquí en mi corazón. ¿Por qué? Porque eso que está en tu corazón, que es un pensamiento, te hace un camino. Y de momento recordé las carnitas, recordé el agua calientita, y al mediodía recordé la parrilla donde se estaba asando la carne. ¿A quién le gusta la carne asada?
Y más cuando de repente estás descansando y avientan la carne sobre el asador. ¿Cómo se pone la carne? Shh, shh. Y empieza uno a recordar. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que recordemos su palabra. ¿En dónde? En ese lugar secreto. ¿Cuál es tu lugar secreto? Es tu corazón. Tan secreto es que hay veces que ni tú ni yo lo conocemos. Es tan importante esta parte de nuestro corazón, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque te mueve, te predispone, te hace reflexionar y crea en ti y en mí una ideología, una forma de vida, una forma de pensar. Por eso muchos de nosotros, cuando empezamos después de conocer a Dios y caminar con Él y que tenemos contacto con otras personas, lo primero que hacen es preguntarnos que somos diferentes al ver nuestra forma de ser. ¿Y qué preguntan? Bueno, ¿y tú qué crees? ¿O tú qué eres? Algunos se atreven, o más atrevidos nos dicen, a lo mejor tú eres aleluyo. ¿Y qué haces tú cuando te dicen que eres aleluyo? A lo mejor te pones la capa para que no sepan que eres aleluyo, ¿verdad? Porque andas caminando como un cristiano ¿de qué? De la secreta. No sabes, o no quieren que sepas, o tú no quieres que sepan que eres ¿qué? Cristiano. Porque la misma sociedad te está demandando y te va a demandar una conducta, una manera de pensar y una manera de hablar diferente. Y aunque no te digan la palabra, van a saber qué hay en tu lugar secreto. Van a saber cómo está ese lugar secreto. Entonces, ¿qué requerimos tú y yo? Seguir permitiendo que la palabra de Dios nos limpie. En Isaías 55:8, si regresamos, yo tengo aquí este texto en la Nueva Versión Internacional y podríamos mencionar que este es el verso en este pasaje o en este texto de oro. Dice, porque mis pensamientos no son ¿qué? Vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo ¿quién? Jehová. ¿Quién lo dijo? El yo soy. Y después de Él no hay nada y antes de Él no hay nada, porque Dios es. Yo lo tengo aquí en la Nueva Versión Internacional y dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. ¿Tú quieres cambiar tu vida, cambiar tu manera de ser? Permite que los pensamientos de Dios te inunden y te van a guiar. Pero en ocasiones, en los momentos de nuestra vida y más cuando hallamos obstáculos, ¿qué hacemos? Pensamos de todas las maneras, menos a la manera ¿de qué? De Dios. Ayer estaba conversando con una persona y me decía, pastor, todo lo que nosotros vivimos ahora como cristianos, ¿haya algún espacio en la Escritura? Digo, todo. Digo, a ver, platícame, ¿qué te pasó esta semana? Dice, esta semana estuve orando para que le cayera un rayo a una persona que me cae, pero bien gorda. A lo mejor tú no has orado así, o posiblemente sí. Y le digo, eso que acabas de pensar y hacer, y decir, y orar, y creer que Dios va a responder esa respuesta, en el Nuevo Testamento hay una porción de la Escritura. Dice que en una ocasión, cuando el Señor no lo recibieron en cierta aldea, de repente se apareció Juan con su hermano, el apóstol, y le dijo, Señor, mira, no nos recibieron en esta aldea. ¿Quieres que oremos y que les caiga un rayo a estos y que los parte y que los acabe? ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes parecen los hijos del trueno. Hasta les puso un apodo, ¿verdad? ¿Y tú qué pensabas que el bullying apenas apareció hace como 5 o 6 años? ¿Qué les dijo el Señor? Los hijos del trueno. Y de ahí los conocieron. ¿Y por qué eran hijos del trueno? Porque eran muy impulsivos. ¿Cuántos hijos e hijas del trueno hay aquí? Que eran ¿qué? Impulsivos. No pensaban las cosas y querían hacer las cosas ¿a cómo? A su manera. Ya no los pensamientos y caminos del Señor. Y la idea es de que nosotros empecemos a caminar y a pensar como el Señor lo ha hecho para ti y para mí. Mas sin embargo seguimos permitiendo que ese hombre, que esa mujer
vieja o viejo, ¿verdad?, siga manifestándose hoy, y queremos seguir resolviendo las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos esto, ¿sabes qué le estamos diciendo al Señor? Porque ¿cuántos de aquí ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador? Levanten su mano los que ya lo hicieron. Todos ya lo hicieron. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ¿sabes qué le dijimos en esa oración que nos dijeron que repitiéramos? A partir de hoy, Señor, ya no va a haber otro día en el cual yo estoy entregando mis derechos. Y ya no voy a defender mis derechos cuando alguien viole mis derechos. Pero en la práctica, ¿qué hacemos? Señor, nada más en este momento te entrego mis derechos. Reconozco que no puedo defender mis derechos cuando alguien los viole. Pero aquí, ya saliendo de aquí, yo voy a actuar como siempre lo he hecho. Voy a pensar como siempre lo he hecho. Voy a caminar como siempre lo he hecho, porque mi lugar secreto, esa parte de mi ser, todavía no puedes entrar ahí. Tu lugar secreto. Tu lugar secreto, ¿sí? ¿Cuántos minutos tengo? No me vaya a ir más y más y más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad central de este texto o de este pasaje? Tus pensamientos, mis pensamientos, tus caminos, nuestros caminos son pequeños. El Señor siempre tiene planes, ¿qué? Grandes y altos. Dice, así como, si lo puedes dimensionar, desde la tierra hasta el cielo, a donde Él se halla. Hasta allá es lo que yo tengo para ti, aquí y aquí, a partir de ahora. Y si tú y yo caminamos en ese mismo sentir, ¿cómo van a ser nuestros caminos y nuestros pensamientos? Grandes, no haber nada imposible. Vamos a pensar a la manera de Dios, y así Él quiere que piensemos o pensemos, ¿verdad? No hay nada imposible para Él, absolutamente nada imposible. Solamente, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Creer y vivir en ello. ¿Cuál es el objetivo de ver esta lección? Necesitamos renovar nuestra mente con los pensamientos ¿de quién? De Dios. No los renueves ya más con Netflix. ¿O cuál es el canal de cable que tienes tú, verdad? ¿Qué compañía tienes contratada? ¿Cuál otra compañía hay? Gigacable. ¿Cuál otra hay? Easy, Total Play, ¿verdad? Y series, y la gente sigue renovando su mente a través de todas esas cadenas de televisión o cable por televisión, ¿verdad? Y se nos olvida la principal. Por eso seguimos pensando a esa manera. Y porque ¿sabes por qué seguimos utilizando esos medios? Porque ahí tenemos el control. Y aquí, el control de tus pensamientos, de tus caminos y de tu vida, ¿quién lo tiene? Dios. Dios. Y mira que Dios va a obrar en ti y en mí de una manera que ni te vas a imaginar, y te va a mandar a hacer cosas que ni te imaginas. Recuerdo que antes de ser pastor, en una ocasión, en San Juan del Río, Querétaro, nos congregábamos allá antes de ser enviados a Aguascalientes. Había habido una dificultad entre dos jóvenes, y eso casi no pasa en las iglesias, ¿verdad? Y de repente otro hermano vio esa dificultad, y habían sido dos líderes, los hijos de dos líderes, los que se habían confrontado casi hasta golpes. Y de repente uno lo vio de esas personas y se enojó y dijo, ¿estos son los cristianos? Y ya no regresó a la iglesia. ¿Y qué me habla el pastor? Me dice el pastor, ¿te acuerdas de fulanito? Sí, ya no vino o no ha venido, ya tiene tiempo y necesito que vayas a verlo. Sí, yo voy. Pero sabes que necesitas ir a platicar con ellos, porque dejó de venir porque se pelearon los hijos de estos dos líderes. ¿Y qué creen que dije yo? Lo mismo que tú has dicho. ¿Y yo por qué? Pues no eran mis hijos, no era mi problema, ¿verdad? Dice, tú tienes que ir a hablar con él.
y hacerles saber que esto pasa porque estamos en un proceso. No es correcto, no es la manera de resolver las diferencias, que hay mejores maneras y esas nos las muestra el Señor, pero tú vas a tener que ir a hablar con Él. Pues fui en aquella ocasión, como muchos de nosotros vamos cuando nos mandan a hacer algo que consideramos que nosotros no hemos hecho ni culpa tenemos. Ahí voy. Y voy a hablar con esta persona y le explico, y casi le rogaba que regresara a la iglesia, y él definitivamente dice: no voy a regresar. Para no hacerte la larga, no regresó, pero no era el que tenía que aprender él. ¿Quién tenía que ir a aprender esa tarea de obediencia? Yo tenía que aprender en esa ocasión. Y así Dios nos va a mandar a hacer cosas de las cuales te vas a dar cuenta que hay en tu lugar secreto. Qué tanta obediencia, qué tanta atención a la palabra de Dios hay en el lugar secreto de tu corazón. Y por eso te digo que mantengas tus ojos, tus oídos, tu mente, tu corazón abiertos, porque en cualquier momento Dios, ¿qué? Nos va a hablar. Dios te va a hablar de la manera que menos te equivocas, ¿sí? O que menos pienses. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 2, verso 11 al 16. Dice de esta manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿A quién tenemos ahora? Al Espíritu de Dios. Ya nos va a dar dirección. Continuamos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. ¿Cómo va a ser esto? Lo que está aquí se tiene que acomodar a una vida espiritual. Hay veces que queremos mezclar y traer las cosas del mundo a lo espiritual, y esto no es posible, porque estamos ¿qué? Rebajando o queriendo rebajar el Evangelio. Continuamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tú tienes la mente de Cristo? Todos tenemos la mente de Cristo, pero necesitamos permitir que se ejercite la mente de Cristo. Cuando yo veo estos textos, recuerdo todo lo que viví desde mi infancia. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos no eran cristianos. De 10 hermanos que somos nosotros, yo fui el primero de mi familia cristiano. Y entendí que mucho de lo que dice la Escritura, hablando de doctrina, de religión, de conducta, de filosofía, esas palabras a cada uno de nosotros desde la niñez nos enseñaron en casa la forma de vida que viene siendo la doctrina, nuestra religión, nuestra conducta, ¿verdad? Nuestra filosofía. Y empecé yo a ver lo que decía mi papá con lo que decía la Escritura. A muchos de nosotros, ¿qué nos dijeron desde niños? No te dejes de nadie, ¿verdad? Pero no busques problemas. Cuando vi en la Escritura lo que decía el Señor, que cuando alguien te pegara en una mejilla, ¿qué tenías que hacer? Pon la otra mejilla. Empecé a ver que mi forma de vida, lo que me habían enseñado mis padres, que había sido ¿qué? Mi filosofía, mi doctrina, mi forma de pensar, era muy diferente a lo que decía Dios. Entonces, ¿qué quería Dios para mí? Empezar a renovar mi mente. Por eso Romanos 12:2, si lo quieren poner por favor, Romanos 12:2. Que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿qué? Agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Permitir que la palabra de Dios nos renueve, nos transforme.
Y hablando de la mente y hablando de esa transformación, ¿sabes dónde es? En ese lugar secreto. Aquí. Aquí. ¿Qué dijimos que en el alma hay? El asiento de las emociones, de la voluntad y del intelecto. Y si nosotros no estamos permitiendo que la palabra esté renovando ese lugar secreto, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a caminar? A la manera que estamos acostumbrados. Por eso Dios tiene que venir a hacer ese cambio en ti y en mí, en nuestro interior. Otra versión dice: no te amoldes a las costumbres de este mundo, a estos tiempos. ¿Hay muchas modas en este tiempo? Sí. Háblame de una moda presente, común y que se ha introducido del exterior al interior de la iglesia. ¿Los qué, perdón? Los tatuajes. Ese es muy común en este tiempo. Yo tengo otro concepto de los tatuajes. Mi papá estuvo recluido en el año 66 al 70 en la cárcel de Mayor, donde había los delincuentes más grandes, que se llamaba Lecumberri. ¿Alguien llegó a escuchar de Lecumberri? Ahorita hay unos cerezos federales como el del Altiplano, el Almoloya. Pues allí Lecumberri era todavía más peligroso que todos esos. Y mi papá estuvo ahí esos 4 años ahí. Y él nos contaba que la gente que se tatuaba eran los grandes delincuentes que estaban dentro del penal. Y si tú empiezas a buscar con respecto a los tatuajes, vas a hallar muchas cosas al respecto de ello. En diferentes culturas vas a hallar que era una manera de identificarse conforme a sus creencias, su cultura, otras a recordar a sus muertos. Hay etcétera, etcétera, muchas ideas al respecto. Pero eso se ha metido mucho. Y a mí me llama la atención que mi papá no se tatuó ahí. Mi papá se tatuó, ¿sabes hasta cuándo se tatuó un papá? Hasta que se murió mi abuelita. Y no creas que era un chavito para ese tiempo, ¿verdad? Ya mi papá tenía cerca de 40, 45 años cuando llegó un día tatuado. ¿Y sabes por qué se tatuó? Porque ya se había muerto mi abuelita, ya te lo dije. Si hubiera vivido mi abuelita, ¿qué crees que le hubiera hecho? Yo recuerdo que nosotros ya éramos, te digo, 10 hermanos, ya varios estábamos casados, y cuando él llegaba después de las 10:30 de la noche, porque mi abuelita vivía con nosotros, ¿qué crees que hacía mi abuelita? Lo esperaba detrás de la puerta con un palo de escoba y le pegaba. Y nosotros nos daba risa así como ustedes, pero en silencio ahí abajo de las sábanas. Y le gritaba, lo regañaba, dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué ejemplo le estás dando a estos hombres? Éramos los primeros de los hijos, éramos 4 hombres. ¿Qué ejemplo le estás dando? ¿Cómo vas a poderles decir después que no lleguen a tal hora? Y mira, todavía hasta tomado vienes. Y le daba, y corría mi papá al baño y le decía: ábreme, no te abro, ábreme, no porque me vas a pegar. Pues eso quiero pegarte. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque ahí yo vi algo en mi papá. ¿Por qué esperó a que se muriera su mamá? Porque había la autoridad, la figura de autoridad. ¿Y cuándo se puso el tatuaje? Lo que yo pude ver en respecto de mi papá, no sé en las demás personas que están tatuadas, pero creo que sí ha de ser un común denominador estar en contra de la autoridad. Así lo vi en ese ejemplo, ¿verdad? Es estar en contra de las normas. Es decirle a la sociedad: yo voy a caminar a mi manera. Y ahí te voy, y somos 10 hermanos y ninguno de nosotros tenemos un tatuaje. Y más sin embargo vimos a mi papá tatuado. Lo regañaban mis hermanas, porque después de algunos 10, 15 años, todavía él murió de casi 70 años, y todavía hace como 5 años se lo fue a remarcar, ¿verdad? Y otro de mis hermanos lo vacilaba porque se tatuó una pantera, y dice: uy, esa pantera, pues ya viejito, pues se fue arrugando. Uy, esa pantera ya está bien dormida, ya hasta se echó, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no quiere Dios? Que traigamos, ¿verdad? Este es un paréntesis de lo que Dios quiere que tú y yo renovemos nuestra mente. A lo mejor puede ser motivos diferentes, sinceros, ¿no? A lo mejor yo podía tratarme aquí: soy de Cristo, ¿verdad? Ay, es que es un motivo cristiano. No deja de ser un tatuaje, una marca. Yo les digo, para marcas, yo en lo personal
tengo muchos tatuajes en mi corazón. ¿Qué es un tatuaje? Una herida. Yo creo que si pasáramos a todos al frente, cada quien hablaría de sus tatuajes, de lo que han vivido durante su vida. Situaciones difíciles que hemos vivido, en las cuales llegan a ser memoriales, porque recordamos que en ese momento o en esa situación Dios nos sacó adelante. Dios nos sacó adelante. ¿Ok? Muy bien. Es increíble cómo puede confiar, o cómo es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. Yo te puedo decir en lo personal que mi vida ha cambiado mucho desde que empecé a caminar con el Señor y he permitido que Él haya renovado mi mente. Al grado que todos aquellos con los que yo crecí, muchos de ellos se perdieron, algunos están en la cárcel, otros han muerto, otros murieron de adicciones, pero también un gran número de ellos hoy en día están pastoreando. Están pastoreando gran número de ellos. Y eso me recuerda que ahí donde vivíamos había una iglesia cristiana, nunca nos predicaron, ¿verdad? Estaba escuchando que cuando van a salir a evangelizar, el miércoles. Y vivíamos como a 50 pasos de esa iglesia cristiana y nunca nos compartieron. Pero nosotros íbamos como niños traviesos, tendríamos 8 o 9 años. ¿Sabes qué hacíamos ya cuando en las tardes que nos íbamos a meter a la casa? Íbamos y les pateábamos su zaguán, íbamos y les echábamos, así veíamos yo creo que era su reunión porque estaba todo silencio y les echábamos cohetes, palomas. Éramos muy traviesos. Posteriormente, hace como unos 15 años conocí al pastor de ese lugar y dicen que estuvieron orando por todos esos niños que iban a hacer travesuras. Y hoy me doy cuenta que sí oraron con ganas, ¿verdad? Así es que este es otro paréntesis para que te des cuenta que la oración tiene ¿qué? Poder. Y esa es parte de cambiar nuestros pensamientos, porque empezamos a creer en lo que dice la palabra, empezamos a ponernos en la brecha y nos damos cuenta que Dios va a hacer cosas grandes en nuestra vida y en el lugar a donde nos hallamos o por las personas que intercedemos. ¿Qué nos puede renovar una vez más? Vemos solamente la palabra. ¿Por qué? Todo está en tu corazón. Jesús habló de la abundancia del corazón. En Mateo 7:21, si vamos ahí por favor. Estos textos son muy comunes en la iglesia, los leemos, los compartimos, pero si en verdad los pusiéramos en práctica, ¿qué crees que sucedería con cada hombre y cada mujer que escucha del Evangelio, que lee la palabra? Seríamos transformados. ¿Qué crees que haríamos con León? Ya hubiera sido alcanzado de norte a sur, de oriente a poniente. No habría ninguna alma que no conociera del Señor si en verdad pusiéramos en práctica todo lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Y hablando de voluntad, ¿qué estamos hablando del Señor? De sus pensamientos, de ese lugar secreto en su corazón de Dios, de ese anhelo que Él ha estado viendo para ti y para mí, para que hagamos cambios. Marcos 7:21, por favor. Ya está ahí, Marcos 7:21. ¿Qué dice Marcos 7:21? Porque de dentro del corazón del hombre salen los ¿qué? Malos pensamientos. Hasta ahí nos quedamos. Ya todo lo demás está tan fuerte, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale todo lo que hay en nuestro corazón? Bueno, de nuestro ser, de nuestro corazón, de los pensamientos. Por eso si de repente ves que a alguna persona se le sale alguna grosería por su boca, la mayor parte de la gente dice, ay, se me salió. ¿Verdad que sí has visto que dicen, aún los cristianos? ¿Y sabes qué les decimos nosotros? Porque estaba dentro. ¿Por qué se le salió? Porque estaba dentro. Y si se enoja, porque estaba dentro. Y si empieza a murmurar, porque estaba dentro. Pues eso es lo que dice la Escritura. Y ahí empieza ya una lista enorme, ¿verdad? ¿Por qué Dios quiere entonces estar viendo tu corazón? ¿Sabes qué decía el rey Salomón? Proverbios 4:23, por favor. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa
guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Traducción del Lenguaje Actual dice, porque él determina el rumbo de tu vida. Y vuelvo al título del tema. Tus pensamientos son caminos, y esos caminos están dirigidos por tus sentimientos. Es triste poder ver en las iglesias que de repente alguien se siente ofendido, alguien se siente lastimado, y entonces esos sentimientos los hacen que se alejen a donde fueron llamados. Porque esta es una casa espiritual. Y todos los que están congregados aquí, todos los que han sido llamados o traídos aquí por el Señor, porque no los trajo el hombre, aunque Dios utilizó hombres y mujeres, Dios los trajo aquí. Es para que aquí crezcan, aquí florezcan, de aquí salgan enviados. Pero de repente sus sentimientos son afectados, y esos sentimientos que hacen, los llevan a que hagan caminos y tengan una manera de pensar de diferente. ¿Qué dicen o qué hablan? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? Por eso el Señor siempre habla del corazón, de ese lugar secreto. Cuando nosotros escuchamos la palabra lugar secreto, es como a lo mejor venir a la iglesia. Había una persona que decía, vamos a trabajar con el lugar secreto, y empezó a llegar a la iglesia a las 5 de la mañana a interceder. Y un día que llego a las 5:30, de repente vi un bulto allá al frente del altar. Dije, ahora ya se metieron a robar. Que prendo la luz y ahí estaba esta persona orando. No se refiere a eso, aunque sí es importante venir a la iglesia a interceder. Eso el Señor está hablando de tu corazón. Ese lugar secreto que no hemos permitido a Dios que trabaje, que edifique. Hablamos de un altar, hablamos de un templo. Y es ahí donde Dios quiere estar construyéndolo en tu corazón. Es ahí donde Él quiere en verdad trabajar. Y que Él sabe todo lo que hay ahí. Pero como es un caballero, Él no va a pasar más allá de donde tú le permitas. Y mira que te está hablando. ¿Qué te dije al principio cuando iba hacia Moroleón, allí en Irapuato, que vi? Deja que su grandeza, ¿qué? Te contagie. Deja que su grandeza te contagie. Y entonces León se les va a quedar chiquito para evangelizar. El libro de Deuteronomio nos dice, ya vimos que sobre toda cosa guarda tu corazón, y ya hemos escuchado que el Señor continuamente nos está hablando. El libro de Deuteronomio nos dice el Señor en Deuteronomio 30, versos 11 al 20. Este texto creo no se los había dado, pero ve lo que dice. Esto me gusta del Señor, que siempre está como un papá guiándonos, proveyéndonos, dirigiéndonos, previniendo. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿A quién se está refiriendo? A mí, a ti, a ti. Dice, este mandamiento no es difícil, ¿qué? Para ti, y no está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Dónde está esta porción de la Escritura del Nuevo Testamento? Romanos capítulo 9 y verso 10. Lo que creemos con el corazón, lo que confesamos con nuestra boca, eso nos traerá ¿qué? Libertad, salvación. Verso siguiente, mira, yo he puesto delante de ti, hoy, ¿qué ha puesto delante de ti el Señor? La vida y el bien, la muerte y el mal.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te diga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Verso 19. ¿Hasta ahí? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Escoge qué? Pues la vida. ¿Y por qué quiere Dios que escojamos la vida? Para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo son sus pensamientos de Dios? Altos. ¿En quién está pensando el Señor? En tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Dice la Escritura que hasta 1000 generaciones. Y hay hombres y mujeres que nomás están pensando en el hoy, en el mañana más tardar, y no más. ¿Y todo donde empieza? En tu lugar secreto. Aquí, donde están los pensamientos que están haciendo un camino. Por eso es tan importante guardar nuestra alma. Nuestra alma. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En el lugar donde te trae a congregarte, en el lugar a donde estás siendo edificado a través del discipulado, no se está equivocando tampoco en el pastor que ha puesto delante de ti. Porque los pastores llegamos a ser como ese papá en casa. Y hay papás y mamás que si tú entrevistaras a sus hijos, muchos de ellos quisieran que se las cambiaran, porque no están de acuerdo en el papá o en la mamá, en la forma de ser. Solamente en algunas cosas, ¿verdad? Como en la provisión, ¿verdad? En la posibilidad que te saquen de viajes, en la posibilidad que te compren, pero ya en las posibilidades de que te manden y hagas las cosas como Dios manda, ahí sí ya no nos gusta. Y mira que a todos, ¿qué? Nos pasa, Les pasa a los del reino como a los que están afuera. Pero Dios quiere que haya en ti cambios importantes, ¿verdad? Así es que, vuelvo a repetirte, los pensamientos de Dios son altos, grandes, y nuestros pensamientos son bajos y pequeños. La Biblia al día nos dice en Romanos 12:2, yo les voy a leer el texto: es delicioso seguir a Dios, porque cuando le seguimos, cambia nuestros pensamientos. ¿Cómo es el seguir a Dios? Delicioso, agradable. ¿Sí? Por eso hace ratito al principio te hablaba de alguna comida. Piensa en alguna comida que te agrade. Allá en Aguascalientes a lo mejor han sabido que allá uno de los platillos comunes del estado es la birria. Y casi en todas las esquinas venden birria, en la mañana y en la tarde. Pero hay un lugar especial donde venden birria y se llama El Paisa, en el Agro, la central de abastos de Aguascalientes. Ese hombre te hace la birria de borrego, y si se la pides tatemada, ¿qué crees que hace con unos chiles cuaresmeños? Los parte así a lo largo, y luego cebollita, y luego el comal bien calientito, le pone tantita grasita del borrego ahí sobre el comal, y pone la carne, los chiles y la cebollita. ¿Y cómo crees que empieza a hacer toda esa carnita ahí? A tatemarse. Y luego te dan un consomé, pero bien rico, calientito. Pero la esposa de esta persona los prepara de una manera tan especial. Le pone lo mismo que las demás personas que trabajen ahí, pero cuando ella lo hace, es como cuando tu abuelita cocina, tu mamá, tiene un sazón. Le pone la salsa, el limón, la sal de grano, y le mueve, y te ponen tu consomé, te ponen tu birria tatemada, te ponen una salsita ahí y unas tortillas hechas a mano. No, hombre. ¿A poco no es delicioso? ¿Qué dice el texto? Es delicioso seguir a Dios.
Es delicioso seguir a Dios. A pesar de que haya dificultades, hay adversidades, es delicioso seguir a Dios. Porque en las dificultades y en las adversidades vamos a ver a nuestro Dios grande y poderoso obrando sobre nosotros. Es ahí cuando entonces podemos decir aleluya, gloria a Dios, porque la honra y la alabanza es para nuestro Dios. Para Él no hay nada imposible. Eso mismo vivía el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y caminó en el desierto, en el Éxodo. Les hacía esto y les hacía otro, y ¿qué decían ellos? ¡Ah, bravo! Y danzaban. Pero empezaba una dificultad, y ¿qué hacía el pueblo? Murmuraba, criticaba, juzgaba. Oh, yo creo que este pastor no sabe ni a dónde va. Oh, yo creo que este no debería ser el líder, yo sé más que él. ¿Te acuerdas que así le dijeron María y Aarón, hermanos de Moisés, a Moisés ahí? Pues yo no sé, mira, hasta escogió mal. Se casó con una mujer que ni era del pueblo de Dios. A mí se me hace que está mal ¿Quién no habla por nosotros también Dios? Yo también profetizo, yo también enseño, yo también discipulo. No es lo que pensamos, sino lo que Dios tiene para su pueblo y para su iglesia. Amén. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Sí, porque yo voy largo, Si no me paran, yo me sigo, Esta misma versión de Romanos 12:12 en la Nueva Versión Internacional nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y cuando Dios se refiere a tu mente, está hablando de tu corazón. Aquí donde es el asiento de nuestro intelecto, voluntad y emociones. ¿Por qué? Porque cambiando el contenido de nuestra mente, cambiará ¿qué? Nuestro destino. La Escritura nos dice que tenemos la mente de Cristo, ya lo leímos, pero la pregunta para ti, para mí, ¿qué hay en tu mente? ¿Cómo vas a saber qué hay en tu mente? A través de lo que sale de tu boca. ¿Has escuchado gente que luego no tiene trabajo y le dicen, ve a conseguir trabajo, mira, ve ahí? No voy a conseguir trabajo. No, yo creo que no. No, están pidiendo un ingeniero y yo soy doctor. No me van a dar el trabajo. ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Has visto a la gente cuando habla es negativa? Incluso hasta dicen cuando un proyecto en la iglesia, en la casa, no, eso no lo vamos a poder hacer. ¿De dónde? No es nuevo. ¿Qué pasó cuando Moisés envió a los espías a reconocer la tierra? ¿Qué dijeron de esos 2 espías? 10. No, hombre, allá hay puros gigantes, nosotros somos como chapulines. No, sí es buena la tierra, hay buenos frutos, porque traían los racimos de uva, ¿verdad? Grandes, dicen que un racimo de uva lo cargaron entre 2 personas. Y reconoció la tierra, y sí es lo que ha dicho Dios, pero nosotros somos cucarachas al lado de ellos. La manera de pensar es la manera de hablar y la manera de creer como somos nosotros. ¿Qué debo hacer? Medita y deleítate en su palabra. Salmo capítulo 1, verso 1 nos dice: ¿conoces ese texto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué decíamos hace rato de Romanos 12:2? Es delicioso seguir ¿qué? A Dios. Entonces, si en la ley de Jehová está nuestra delicia, cuando nos invitan a la iglesia, a un curso, nos invitan a evangelizar, nos invitan a un cumpleaños de algún hermano de la iglesia, nos invitan pues en este caso a capacitarnos teológicamente para crecer, ¿cómo debe de ser nuestro sentir? Delicioso, agradable, con gusto.
Pero ahí de repente la gente dice: ay, ya nos toca curso otra vez. Y ahora lo va a dar el hermano que se tarda mucho. Híjole, y luego lo que explica ni le entiendo. ¿Sabes por qué nos pasa eso? Porque no venimos preparados. No venimos preparados, no venimos dispuestos. Cuando nosotros venimos preparados y dispuestos, tenlo por seguro, que aún pensando que ese hermano que está dando la enseñanza se te hace difícil poder comprenderlo, una de esas palabras va a impactar tu corazón y va a traspasar hasta lo más profundo de tu ser, porque el libro de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y va a penetrar hasta lo más profundo de tu ser, dice hasta los huesos, hasta el tuétano de tus huesos, ¿verdad? Y te va a llevar a discernir qué hay allí en el interior de tu corazón. Recuerda que no es el mensajero, es el mensaje el que transforma. Es el que ha transformado a miles de personas, no solamente en León, no solamente en México, sino en todo el mundo hasta el día de hoy. Y lo sigue haciendo cuando nosotros disponemos, ¿qué? Nuestro corazón. Así es que Salmo capítulo 1 nos enseña que detenernos a pensar elimina la angustia y el temor. También nos permite que la totalidad de los pensamientos de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Porque cuando veas una palabra aquí, o que venga alguien que te diga algo sobre lo que tú estás viviendo, tú lo vas a atesorar. Lo vas a atesorar en un momento difícil que alguien te dice: la paz del Señor sea contigo. Tú la vas a creer tanto que vas a decir: sí, la paz del Señor está conmigo, aunque la situación posiblemente no se resuelva, pero tú vas a tener esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento. Porque eso es parte de los pensamientos y los caminos de Dios. Esto es parte de lo incongruente para el ser humano o para la sociedad, que en medio de las dificultades, ¿cómo estamos nosotros? Firmes, y no cambia nuestro pensamiento, no cambia nuestros sentimientos, sino caminamos conforme lo que Dios ha dicho. Así es el Señor. Él está ejercitando y haciendo crecer, ¿qué? Nuestra fe. Muy bien. Quiero concluir con este texto que les voy a leer. Dijimos que tus pensamientos son sentimientos, no solamente tus caminos. Debemos aprender a conocer nuestros pensamientos. ¿Cómo voy a aprender a conocer mis pensamientos? A través de escuchar. Pon atención en todo lo que sale de tu boca. Pon atención a tu conducta, cómo te comportas ante cierta situación. Y de esta manera vas a saber qué es lo que hay en tu corazón. ¿Y el antídoto cuál es? La palabra de Dios. Confía en lo que Dios sabe de ti, no lo que tú sabes de ti. ¿Qué sabe Dios de ti? Todo. Hasta lo más profundo, lo más oculto. Pues ese lugar secreto es el lugar que conoce el Señor de ti. Y mira lo que dice Hebreos, o escucha lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13 de la versión Nueva Traducción Viviente. Repito de nuevo: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Nos desnuda. Nos desnuda. Y te repito, está dispuesto, prepárate, porque Dios va a estar hablando a tu corazón. En la noche, a la hora que leas la palabra, a la hora que te congregues, a la hora que escuches un canto de alabanza o de adoración, o a la hora que andes en la calle, te repito, los espectaculares te van a hablar una frase. Solamente tú y yo tenemos que estar, ¿qué? Atentos.
¿Cuántos de aquí se han olvidado de vivir por preocuparse por los demás? Muchos de nosotros nos hemos olvidado de vivir. ¿Y qué decía Deuteronomio? Dice que Él nos ha llamado a que tengamos vida. Escojamos la vida. Escuché esto de un profeta. ¿Alguien conoció a ese profeta del siglo pasado que se llamaba Julio Alemán? Julio Iglesias, perdón, Julio Iglesias. Y no te estoy recomendando música del mundo, pero te digo que Dios siempre te habla. En este año, de repente hicieron un documental de la vida de Julio Iglesias y sacó una canción donde él cantó una estrofa y dijo: me olvidé de vivir. ¿Sabes cuánta gente dentro de las iglesias se ha olvidado de vivir? Se le hace carga la vida en la casa, se le hace carga el trabajo, se le hace carga todo lo que trae en su mente y en su corazón, y se olvida lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el Señor en el Nuevo Testamento? ¿Qué le dijo a los discípulos? Venid a mí, todo el que esté cansado y cargado. ¿Por qué? Yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y daré descanso a sus almas. Todo está en la Escritura. Pero ¿qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? Renovar mi corazón. En verdad, tener un lugar secreto con mi Señor. Abrir mi corazón y decirle: para ti no hay nada oculto. Todo lo sabes de mí. Todo lo sabes de mí. Terminamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Ahora sí todos dijeron amén, ¿verdad? Amén, ya vamos a acabar. Dice: deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. A Él a quien rendimos cuentas. Nueva traducción viviente. ¿A quién vamos a rendir cuentas? A Dios. Ponte de pie, por favor. ¿Aprendimos algo? ¿Recordamos algo? Sí. Tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que permitir que la palabra de Dios haga esa transformación en nuestro ser. Aprender a escucharnos, ¿verdad? Porque todo lo que sale de nuestra boca está hablando de lo que hay en nuestro corazón. Y recuerda que nuestro corazón, si no lo guardamos, o aunque lo guardemos, está determinando el rumbo de nuestra vida. Nos está dando sentido a nuestra vida. ¿Quieres repetir conmigo estas palabras y levantar tus manos y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy me doy cuenta que te es tan importante es guardar mis pensamientos, permitir que tu palabra limpie mi interior, para que de esta manera tus pensamientos y tus caminos se hagan carne en mi vida, en el propósito que tú has planeado antes de la fundación del mundo. Enséñame a estar atento, atenta de mis palabras, de mis conductas, porque ellas hablarán de la abundancia que hay en mi corazón. Yo quiero tener tu mente, quiero pensar a tu manera, quiero decidir a través de la dirección de tu palabra, porque ella ha sido clara y será clara a partir de ahora, no solamente en mi mente, sino también en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.